El éxito del gobernador extremeño Nicolás de Obando en la isla de la Española sentó las bases para el inminente asalto de los castellanos en tierra firme. Un territorio que el cosmógrafo italiano Americo Vespucio lo definió como un continente, un nuevo mundo. La idea original de Cristóbal Colón de abrir una ruta comercial entre Europa y Asia debía de esperar. Ahora el objetivo era más ambicioso: explorar un inmenso territorio mucho más grande de lo que se suponía, rico en metales preciosos y de fértiles tierras. Un continente al que se le llamó América. Aquella aventura desencadenó un brutal y sangriento choque de civilizaciones que cambió para siempre el devenir de la historia. Una historia escrita por un hombre singular, un extremeño universal, odiado y glorificado. Hernán Cortés y la Nueva España. Hoy día nadie pone en duda la hazaña de Cristóbal Colón y la importancia histórica de sus descubrimientos. Sin embargo, a principios del siglo XVI, las ideas del almirante italiano fueron superadas por los acontecimientos. Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado al territorio asiático. Él habla de tierras de allá y tierra de acá. Él piensa que la tierra de acá es una tierra nueva, pero pegada al continente asiático. Tal vez, si hubiera viajado hacia el sur, se habría dado cuenta que estaba en un nuevo continente y no en Asia. Pero en los 4 viajes que hizo, Colón siempre navegó hacia Centroamérica. La ruta hacia el sur la hizo Americo Vespucio. En la expedición de 1501-1502, Americo Vespucio recorre toda la costa de Brasil y en un momento determinado se da cuenta que cambia de hemisferio. Y él dice que habíamos perdido la Osa Menor y la Mayor estaba muy baja y casi se mostraba al fin del horizonte. Y todo el mundo sabía desde Marco Polo que Asia se encontraba en el hemisferio norte. Por eso, en ese justo momento, se da cuenta él que aquello es un territorio nuevo. Y entonces, a partir de 1507, escribe a su amigo y cartógrafo alemán, Martín de Wassemuller, hablándole del Nuevo Mundo. En el año 1507 se publicó un planisferio basado en los cálculos de Americo Vespucio. En el mapa aparecía un nuevo mundo separado de Asia. En su honor, el continente fue bautizado como América. Se abría así la puerta a un inmenso y desconocido territorio que había que explorar y, si fuera necesario, conquistar. En la Castilla del siglo XVI, pocos territorios estaban más predispuestos que Extremadura para afrontar esa tarea de exploración y conquista de nuevas tierras. Desde hacía siglos, las 2 órdenes militares más poderosas del reino tenían sus principales bastiones en territorio extremeño. Los maestres residían en Extremadura y sus acciones militares habían sido decisivas en la reconquista cristiana de la península ibérica. Ideales como el de cruzada, como el de reconquista, como el de guerra santa, van a ser luego trasplantados a la conquista americana, y esos conquistadores, la mayoría de ellos de origen extremeño, van a ser portadores de esa ideología de guerra santa que se ha venido gestando a lo largo de la hoy día llamada reconquista. La conquista del reino musulmán de Granada en 1492 condicionó el futuro de muchos caballeros, hidalgos e hijos segundones
que veían cómo la forma de vida guerrera de sus antepasados tocaba a su fin. Como la de aristócratas de mediano o de bajo rango, que no pueden prosperar en sus lugares de origen y tienen que desplazarse largas distancias para conseguir su propio señorío o también para conseguir botín de guerra. Extremadura estaba repartida entre las órdenes militares, las ciudades de realengo y los señoríos. Los señoríos fueron territorios cedidos por la corona castellana a caballeros que habían destacado en la Reconquista. El señorío de Medellín, que generaba grandes beneficios económicos, fue un lugar deseado por la nobleza castellana. El centro político y militar se asentaba en la milenaria ciudad de Medellín, habitada desde el período tarteso y refundada por el Imperio Romano en el año 79 a.C. En la Edad Media era una de las principales ciudades extremeñas. Es una ciudad comparable a Trujillo, sobre unos 3.000, 3.500 habitantes, para las ciudades de la época, una ciudad importante. Era cabeza de condado, aldeas importantes que ya estaban surgiendo, como era el caso de Don Benito, Miajada, Guareña. Desde el norte peninsular llegaron nuevos colonos. Algunos fueron recompensados con tierras conquistadas a los musulmanes. Es el caso de Martín Cortés el Viejo, abuelo de Hernán Cortés, que ocupó unas fincas en la cercana villa de Don Benito. El abuelo tuvo muchos hijos. Martín Cortés era el hijo pequeño de los habidos por Martín Cortés el Viejo, y por tanto pues ya le llegó mucha menos fortuna, y él se tenía que haber dedicado a las armas, y no, se dedicó al mantenimiento de sus tierras, y por tanto era una familia que, aunque noble, aunque de la baja nobleza, tenía dificultades económicas como muchas otras familias en el Medellín del siglo XV. Se suele decir que Cortés nació en 1485, pero es una fecha aproximada, ¿eh? Porque en esa época no existían todavía los registros parroquiales ni el registro civil, y la gente además no tenía noticia de cuándo había nacido exactamente, ¿eh? De manera que le preguntabas a una persona, ¿cuántos años tiene usted? Y te decía, pues unos 35, unos 40, pero podía tener 4 o 5 más o 4 o 5 menos, ¿eh? Sin ningún problema. Y eso es lo que nos ocurre con Cortés. No sabemos exactamente en qué año nació ni a qué edad murió. La tradición popular sostiene que Hernán Cortés se bautizó en la parroquia de San Martín, donde se conserva una pila que pudiera ser de la época. En una carta escrita de su puño y letra en el año 1524, siendo ya conquistador de México, el extremeño rememora su infancia en Medellín, cabalgando a lomos del rucio de su padre, jugando en las laderas del castillo de los Portocarrero o escuchando historias de batallas contra los infieles, o la fantástica aventura de un marino genovés que había atravesado el océano Atlántico. Siendo un adolescente, Hernán Cortés se fue a vivir con unos tíos a Salamanca. Sus padres querían que estudiara en la universidad, pero no hay datos que lo confirmen. Y nunca nadie en la Universidad de Salamanca ha reconocido que él pasara por sus aulas. Ninguna institución, ni como institución a nivel global, ni ningún profesor suyo, ningún compañero de aula. Por otro lado, están completos los registros de matrícula de la época de Hernán Cortés en la Universidad de Salamanca, y él no aparece. Aunque Cortés no estudió en la universidad, sí recibió una formación similar a la de un bachiller. Un nivel académico destacado si tenemos en cuenta que el 80% de la población era analfabeta. Pero al final él se da cuenta muy pronto que esa no es su vocación y decide volver a Medellín con gran disgusto por parte de los padres, ¿no? Cuando le dice que él no se quiere dedicar a los estudios sino a las armas, ¿no?
En 1502, después de pensar en ir a Nápoles con el gran capitán, decide enrolarse en la gran armada de Nicolás de Obando. Dejando pasar el tiempo en Sevilla hasta que salían los barcos, tuvo un intento de relación o una relación con una muchacha sevillana y, intentando saltar a su casa una noche, se cayó del muro, dice la leyenda, porque esto no está corroborado, se cayó del muro y se rompió un brazo, y con el brazo roto no le dejaron embarcar, así que perdió su primer intento para ir a América. Aquel incidente en Sevilla le obliga a regresar a Medellín y su padre lo envía de nuevo con el tío, esta vez a Valladolid. Este periodo será fundamental para su futuro en las Indias, pues en Valladolid aprende latín y se forma en normas jurídicas trabajando junto a un escribano. Después de varios años, Hernán Cortés vuelve a intentar embarcar hacia las Indias. Hace pocos años ha aparecido en Sevilla el boleto de embarque suyo a mediados de 1506 rumbo a la isla española. Sin experiencia militar, Cortés sobrevive gracias a su formación académica. Pronto se ganó la confianza de los dirigentes de la isla. Y además era hidalgo, ¿no? Era noble, que en la época era algo muy, muy importante. El caso es que cuando llegó a América, a pesar de no tener ni influencias ni un currículum del que presumir, fue capaz de ganarse la vida no solo como encomendero, que es lo que les tocaba a la mayoría, sino también empezar a ocupar pequeños cargos, ¿no? A ejercer como notario. Hernán Cortés consiguió entrar como asistente en la notaría de Azúa, de la que era titular Diego de Velázquez, uno de los hombres principales de la isla. Entre sus hombres de confianza estaba Cortés, al que nombró su secretario personal. Eso le permite en Cuba pues conseguir una gran preeminencia, ¿no? Primero como escribano de Santiago de Baracoa, como alcalde ordinario de esa misma villa, que era entonces la primera capital de Cuba, y conseguir una gran hacienda. Hernán Cortés se casó con la cuñada de Diego de Velázquez, que había sido nombrado gobernador de Cuba. El gobernador le fue dando cada vez mayor tasas de poder, ¿no? Le nombró alcalde mayor cuando conquistan Cuba, y a partir de ahí es cuando ya Hernán Cortés empieza a actuar por libre. Dos años después de la conquista de Cuba, el extremeño Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en divisar las costas del Océano Pacífico, al que bautizó como Mar del Sur. Este descubrimiento fue consecuencia de las numerosas exploraciones que los españoles realizaban por el continente. En 1518, Diego de Velázquez organiza desde Cuba una gran flota expedicionaria hacia el Golfo de México. Y piensa que Hernán Cortés era la persona idónea para que capitaneara esa expedición. Eran una docena de barcos, no sé, 600 hombres, 600 soldados, cañones, artillería, caballería. Eso parecía una expedición de conquista. Inmediatamente el gobernador, que nunca se había fiado de él, procedió a destituirle. Porque si alguien tenía que conquistar algo, tenía que ser él, y quedarse él el beneficio. Pero Hernán Cortés recibió noticias de que había sido cesado, y antes de que le pudieran notificar oficialmente el cese, hizo partir todos los barcos. 10 días después de partir de Santiago de Cuba, llegaron a la isla de Cozumel. Allí encontraron a un náufrago español de anteriores expediciones que hablaba el maya. Continuaron recorriendo las costas del Golfo de México hasta que fondearon en un lugar al que llamaron Villarrica. Cortés era consciente del grave peligro que corría al haber traicionado al gobernador. Por ello tenía prisas en resolver su situación de ilegalidad. Así que lo primero que hace es
fundar un ayuntamiento, el ayuntamiento de Villarrica, hace que sus capitanes formen el concejo, el ayuntamiento, sean regidores, y que tomen pues una decisión que ordinariamente se tomaba en muchos municipios castellanos: nombrar un alcalde mayor, un justicia mayor, y nombrar un capitán general, un jefe militar. Eso es lo que hacen, y por supuesto nombran a Hernán Cortés, de tal forma que ya jurídicamente le daba igual el cese, porque a él ya no le había nombrado el gobernador de Cuba, sino el ayuntamiento de Villarrica. Para evitar la deserción de algunos de sus soldados, Hernán Cortés ordena hundir las naves. Un episodio que genera controversia entre los historiadores. Y realmente lo que hace Hernán Cortés en ese caso es desmontar esos barcos y utilizar esa madera para construir un fuerte, para protegerse de posibles ataques de potenciales enemigos. Y lo de que quema las naves es más un mito que una realidad. Los hombres que formaban las tropas de Cortés eran mayoritariamente andaluces y solo el 16% procedía de Extremadura. Sin embargo, las personas de confianza, los capitanes que estuvieron cerca de Cortés, en su gran mayoría eran de origen extremeño, eran personas de confianza a los que Cortés luego supo recompensar muy bien acabada la conquista. Eran de Badajoz, eran de Medellín, eran de Plasencia, de Cáceres, etcétera. Las tropas de Cortés se adentraron en territorio maya. Esta civilización estaba compuesta por diversos pueblos indígenas que ya habían tenido contacto con los españoles. Los indios de Potochán se mostraron beligerantes, desencadenando un choque brutal conocido como la Batalla de Centla. Hay 800 muertos por parte de los indios, una gran batalla que le cuesta, digamos, a los españoles pues un gran esfuerzo, pero sacan, digamos, dos cosas muy positivas. Primero, se dan cuenta de la importancia que tiene la artillería y la caballería para derrotar a indios muy superiores en número. Después de la batalla, los indios reconocieron su derrota y agasajaron a los españoles con regalos. Entre los obsequios iban 20 jóvenes vírgenes. Cortés tomó como esposa a una de ellas, que era conocida por los nativos como la Malinche. Malinche fue un personaje decisivo en la relación de Cortés con los indios. Fue su amante y su confidente. Con ella tuvo a Martín Cortés en 1522. Él siempre dijo que quería a Martín Cortés, al que había tenido, al ilegítimo que había tenido con la Malinche, tanto como al otro Martín Cortés legítimo que tuvo años después con su esposa Juana de Arellano y Zúñiga. Además, la Malinche era una auténtica espía. Se enteraba de las confabulaciones, de los posibles ataques, se enteraba e incluso cuando había algún problema interno en las huestes de Hernán Cortés antes que Cortés. Malinche obtenía esa información confidencial gracias a sus conocimientos del náhuatl, que era el idioma que hablaban los mexicas, también conocidos como aztecas. En el Valle de México estaban los mexicas, que eran, digamos, como el imperio dominante, pero tenían un montón de pueblos que habían sido dominados en el siglo XIV, en el siglo XV, y que, digamos, estaban bajo el yugo de los mexicas, ¿no? Por eso cuando llegan los españoles, muchos de ellos se alían a los españoles para liberarse del yugo de estos mexicas del Valle de México. Los mexicas estaban organizados en torno a 3 ciudades-estados o triple alianza, siendo Tenochtitlán el núcleo urbano más importante y donde residía el emperador Moctezuma. Algunas veces existe la creencia de que los españoles conquistaron tribus y bandas, ¿no? Pero en el caso de los mexicas era un verdadero estado, era una confederación de 3 ciudades. Además, con una estructura estatal, realmente podemos decir, sería un equivalente a cualquiera de los países occidentales de Europa, porque incluso por delante, en muchos casos, posiblemente del este de Europa.
Los mexicas tenían sometidos a numerosos pueblos que tributaban al imperio con esclavos y cosechas. Muy cerca de Tenochtitlán se encontraban los tlaxcaltecas, un reino que vivía en un conflicto armado permanente con los mexicas. Tenemos una idea de una Arcadia feliz, de un sitio donde vivían los nativos americanos en una especie de mundo idílico, y tenemos que comprender que cuando lleguen los europeos lo que se van a encontrar es un mundo que soluciona sus problemas a través de la violencia, como ocurre en Europa. Podemos decir, es la solución a la mayoría de los conflictos. Hernán Cortés entendió a la perfección la compleja y violenta relación entre el imperio mexica y los pueblos sometidos. Por ello, y con la ayuda de Malinche, pactó una alianza con los tlaxcaltecas. Miles de guerreros se pusieron bajo las órdenes del pequeño ejército castellano. Ahora sí, Cortés disponía de una fuerza militar lo suficientemente poderosa para adentrarse en el imperio azteca. Y supo captar, digamos, todas las diferencias que había de los pueblos sometidos por parte de los mexicas, ¿no? Y, digamos, sumarlo a su hueste. A pesar de lo que el mito viene hablando de ser un pequeño grupo de unos 500 hombres, evidentemente 500 hombres, por muy bien armados, por muy preparados, por muy inteligentes, no conquistan un imperio como el imperio azteca. La conquista del imperio azteca será posible para los castellanos, para Hernán Cortés, porque cuente con unos aliados nativos que conocen ese mundo, conocen esa realidad, conocen cómo se hace la guerra, y ellos, podemos decir, serán el elemento diferenciador. La conquista de América va a ser hecha en gran parte por nativos americanos contra nativos americanos. Así, de ese modo, la élite del ejército de Cortés serían sus propios hombres, sus propios castellanos, armados con armas de acero, y dispondría de una gran cantidad de tropas auxiliares, de tlaxcaltecas y también de totonacas. Hernán Cortés se encontró con otro aliado imprevisto. La cultura de las civilizaciones mayas y aztecas giraban en torno a unas profundas creencias religiosas, y Cortés se materializó como uno de sus dioses. Eran un gran imperio con los pies de barro, por la propia mitología, la cosmología que tenían, ¿no? Que ellos pensaban que algún día pues llegaría un dios civilizador, el Quetzalcóatl, volvería otra vez a su tierra, y cuando ven a los españoles creen que han llegado el Quetzalcóatl, ¿no? El dios esperado civilizador, ¿no? Por tanto, de alguna forma, eso condiciona su resistencia. El ejército castellano y sus aliados nativos avanzan hacia el interior del imperio azteca, camino de su capital, Tenochtitlán. Cuando llegan a la ciudad sagrada de Cholula, Cortés ordena una brutal matanza. Dijo Bernal Díaz del Castillo, refiriéndose precisamente a esta matanza, que si no las hicieran, este tipo de atrocidades, no se tomara la tierra tan presto, decía él. O sea, de alguna forma los españoles se veían obligados a hacer, digamos, algunas atrocidades ejemplarizantes para intentar atemorizar al resto de los indios, porque los españoles eran muy superiores técnicamente, pero muy inferiores en número, ¿no? Masacres como la de Cholula, en la de se estima que pudieron morir entre 3.000, 5.000 personas en manos de los hombres de Cortés, serían acciones contundentes para aterrorizar a aquellos que iban a tener que relacionarse con Hernán Cortés, bien como enemigos o bien como aliados.
Saqueada y arrasada la ciudad sagrada de Cholula, los invasores continuaron su camino hacia la capital del imperio. El emperador Moctezuma, convencido del origen divino de Hernán Cortés, permitió a los españoles entrar libremente en la ciudad. Las tropas castellanas se maravillaron ante la magnitud y belleza de la capital azteca, tal y como Cortés dejó escrito en sus cartas de relación. Tenochtitlán, una ciudad fundada en 1325, tenía en tiempos de Hernán Cortés entre 300 y 400.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del mundo, solamente comparable con Constantinopla o con Nápoles, ¿no? Y por supuesto mucho más grande que cualquier ciudad española de aquella época, ¿no? Bueno, pues ese es el mundo que conquista Hernán Cortés, un verdadero estado con una capital que pasaba por ser en esos momentos una de las ciudades más grandes del mundo. Es una magnificencia los mercados que se encuentran en la capital azteca, donde hay calle de herbolarios, donde hay productos medicinales a la venta, porque no solamente eran estos, los jardines que tenían los titisi, es decir, los médicos. Los jardines y el famoso zoológico de Tenochtitlán fueron creados bajo el mandato del rey Nezahualcóyotl. En 1992, la ciudad de Cáceres dedicó un monumento a este rey. Fue el impulsor de las dos principales ciudades mexicas, Texcoco y Tenochtitlán. Mandó edificar presas, acueductos, palacios, templos, fomentó la cultura y el arte. El 8 de noviembre de 1520, Hernán Cortés y Moctezuma se encontraron. Cortés hizo preso a Moctezuma, confinándolo en su palacio con la intención de poder controlar a la población nativa. En aquel año, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, envió a un ejército de 1.400 hombres con la misión de detener a Hernán Cortés, acusado de traición. Cortés abandona Tenochtitlán dejando al frente de la ciudad a su capitán de confianza y también extremeño Pedro de Alvarado. Una vez más, Hernán Cortés demuestra sus dotes de hábil negociador. Con sobornos y con su astucia política, pues consigue que esos 1.400 hombres engrosen sus huestes y formen parte ya de su ejército. No había saboreado el de Medellín la estratégica victoria cuando le llegan noticias de una grave revuelta indígena en Tenochtitlán que ha provocado cientos de muertos. Hernán Cortés se dirige hacia el episodio más trágico de su carrera militar. Su ejército será diezmado y el futuro de la conquista del Imperio Mexica conocerá un punto de inflexión en la Noche Triste.